estamos iniciando una nueva entrevista de este ciclo de entrevistas, de este segundo ciclo de entrevistas Feministas Hoy. Tenemos una gran invitada que nos da mucho gusto que nos esté acompañando, sobre todo ahora que sabemos que está más selectiva con sus entrevistas. Y ella es Claudia Rodríguez, inconfundible, travesti, poeta, activista transfeminista, actriz, dibujante, pintora. Yo sé que hacen muchas cosas, Claudia, y bueno, vamos a tener un espacio muy interesante para conocerla más a fondo. Claudia ha sido muy productiva en su activismo. Ella tiene muchas publicaciones, entre ellas, ahora último, algunos libros, Dramas Pobres, por ejemplo, una última publicación, El Manifiesto Horrorista y otros escritos, Cuerpos para Odiar anteriormente, y una vasta producción en fanzines, que ustedes seguramente, las personas que la siguen, la han visto en muchas ferias feministas, ferias independientes, vendiendo su producción. Pero no se ha quedado solo en la producción literaria. Claudia también nos ha deleitado con trabajo teatral, ¿cierto? Y ahí yo tengo dos obras, pero puede que sean más. Una que es Los diálogos entre travestis, ¿cierto? Esa es una, y la otra, Cuerpos para Odiar, que también fue una obra que fue como la última, ¿no? Claro. Hace como dos o tres años. Pero entre medio también Claudia ha presentado innumerables performances en muchos lugares, en muchos encuentros feministas, encuentros de la disidencia sexual. Entonces, de verdad es un tremendo placer tenerte aquí, Claudia. De verdad agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación. Y yo quisiera saber si tú quieres agregar algo más a esto a esta presentación que hice. Principalmente que he hecho todo esto porque soy una travesti hambrienta. Por eso una usa todas estas estrategias de comunicación, de visibilidad, de sensibilización, porque hay un hambre por ser parte de una lucha, porque no habíamos sido parte. En el comienzo de esta democracia no habíamos sido parte, las travestis, de la construcción de un movimiento sobre derechos humanos. Entonces, todas estas cosas que una hace, las hace porque tiene mucha hambre de ser parte de eso. O sea, es el hambre, dirías tú, la que te lleva a hacer toda esta producción voraz de... Es voracidad. Sí. Sí, esa es una de las reflexiones que me acompaña últimamente, después de haber pasado por este encuentro con el feminismo, darle importancia a la biografía y que en mi biografía salga eso. ¿Por qué tanta necesidad de una madre, de un padre, de una familia? Y es porque una se construye en un lugar de mucha hambre, en una esquina, en un borde, en una cárcel, ¿ya? Con mucha hambre, con mucha invisibilidad. Entonces hay que hacer lo que sea para revertir eso. Y en ese sentido, ¿tú dirías que el feminismo te ha permitido saciar esa hambre o te ha abierto más el apetito? Las dos cosas. Una se repara. Al hablar de la biografía, al asumir una biografía como un hecho pertinente de la historia, una se va reparando. Entonces, en la reparación una te vas encontrando con los dolores, esto del hambre. Ciertamente para mi comunidad travesti, asumirse hambrienta no va a ser una ganancia, pero haciendo estas elaboraciones, ya tú al reconciliarte con eso, ganas, ¿cachai? Como que entonces puedes a partir de ahí hacer una línea, hacer la suma, la resta y nuevamente comenzar con otra historia, ¿ya?
¿ya? Entonces, en ese sentido, el feminismo me ha permitido hacer esa suma, repararme, encontrarme, reconciliarme, para empezar a pispearme en otros lugares, en otras proyecciones, dejar de llorar siempre por la misma situación. Yo una pobre víctima, ahora quiero ser una víctima capaz de decir que una entonces tiene resentimiento, lo podemos enumerar, la izquierda machista, tanto como los otros movimientos políticos, los puede enumerar, entonces, y también entonces te vas haciendo el proceso, un proceso, una trayectoria que puede servir para otras personas, además de para una. Sí. Oye, Claudia, ¿y tú crees que esa reparación permite que el dolor, tú en varios textos hablas como del dolor, el dolor se calme también, el dolor que ha dejado, digamos, esta violencia estructural que tú también has experimentado en tu cuerpo, en el cotidiano, a lo mejor en la academia, no sé cómo definirías ese paso, pero pensando también que el dolor es un lugar de enunciación. Pensaba, por ejemplo, en esto de las cartas que escribía la Gabriela Ladoridana en La Niña Errante, en esa publicación que apareció, donde veíamos mucho de esto, ¿no? de que ella se queja todo el rato de sus enfermedades, de lo que le duele. ¿Cómo lo vives el tema del dolor? Mira, y esta búsqueda de reparación. lo que pasa es que una es activista, una se ha hecho activista y tiene que hablar de algún lugar, siento yo, politizado. Entonces, claro, me doy cuenta de que el activismo se hace necesario como que tener la herida abierta, pero en lo personal, ¿cachai? Tenéis que cerrarla de alguna manera. Entonces ahí se produce como, y me he dado cuenta de eso, o sea, de repente en los textos que yo he escrito, en los fanzines que están hechos, yo ya daba por cerrado ese proceso para poder entonces hablar en el activismo desde otro tema, por ejemplo, que podría ser, soy una resentida. Estoy tratando de problematizar eso de cómo ser una resentida políticamente travesti. Es interesante eso, para un poco dejar esas heridas y esos dolores de lado, pero vuelven y en el activismo de repente tienen que volver y retroceder, y sentir que retrocedí un poco, pero parece que la cosa es así, ¿cachai? Entiendo que no debo perder la memoria de eso, de lo que escribí. A lo mejor sí la memoria de ese dolor, pero de lo que escribí debo tenerlo presente. Entonces pasan cosas psiquiátricas ahí, porque tenéis que estar como alerta. Sí. Bueno, y sobre todo hoy día en este contexto cada vez más, no sé, más horrible también de la realidad como mundial, ¿no? Claro, no dejan de pasar cosas. No, o sea, y lo mismo que tú dices, o sea, en el ámbito, por ejemplo, de los derechos humanos, parece que más bien hay una involución en muchos espacios que supuestamente se llaman que lo que se logra avanzar. Mira, yo había seleccionado un texto que a mí me gusta harto tuyo, que se llama Ni perdón ni olvido. Y quiero leer así un poquito, porque como para cerrar con el tema del dolor que estábamos hablando, dice: soy la María Dolores, Dolores del Carmen, me duele todo, casi no puedo resollar de tanto dolor, siento que muero quemada, pensando en el pasado, todo lo que he sido me condena, transpiro de dolor, mi dolor tiene olor a carbonada de ayer, escribo pensando que haga efecto el ketoprofeno que me mandé hace un minuto. Soy una adicta cristiana a los antiinflamatorios, soy una incondicional a Dios y a las farmacéuticas, la gente se ríe sin ningún respeto,
pero el retener los peos me hace sufrir, me aprieta en el corazón y agudiza que el cáncer me coma de a poco como a las arrepentidas. Ahí lo voy a dejar, sí. Pero me parece que hay un tema interesante, ¿no? Como con esto de como un dolor que estalla, que algo hace estallar, que moviliza. Hay tanto que hablar de lo que nos pasa. A mí me pasa, bueno, es un texto un poco pensando en estas nuevas generaciones, en donde todo es glamour, brillo, sombra, peluca. Bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué se están muriendo? ¿De qué se están muriendo, compañeros, compañeras? ¿De qué estamos muriendo? Si no de SIDA, sino de soledad por el SIDA, sino de soledad por la infección de transmisión sexual. ¿Y por qué eso no tiene que ser discurso? ¿Por qué está tan vinculado también con esta película que surgió hace como 20 años atrás de estas chicas queer que hacen como un desfile, no recuerdo cómo se llama la película, pero en sus textos, en sus diálogos van diciendo de cómo se quieren parecer a la heterosexualidad, pero a una heterosexualidad de clase alta. Ese es el juego, de parecerse, de llegar a una actitud de una heterosexualidad de clase alta, además también europea. Me preocupa eso, y, bueno, porque además también me pasa cosas, también me enfermo y también este cuerpo que está lleno de silicona me pasa la cuenta, ¿cachai? A mis 49 años. Bueno, Claudia, vamos a seguir con esta idea que habíamos desarrollado, que tú empezaste recién, de como esa resistencia, por así decirlo, a aceptar también la enfermedad del cuerpo. Y tú varias veces lo has anunciado así en tu performance. Me acuerdo de cuando hablabas del show, del que era el show, pero también cuando hablas de Visida, ¿cierto? Que ha sido también un espacio resistido y de cierta forma medio rechazado por activistas de la disidencia sexual como un lugar de negociación también. Hablábamos recién de esto de que todavía existe, por así decirlo, en estos espacios de disidencia, una marcada tendencia a una cosa más homogeneizante, no sé, más todavía desde el discurso gay, a lo mejor, claro, más desde la disidencia, pero donde todavía se ve ese predominio, ¿no? Como del masculino y la enfermedad en ese caso, como que viene a tentar contra la masculinidad. No sé cómo lo ves. Bueno, a mí me pasa si yo me cuestiono el cuento de que por qué tanto homosexual feminista se hace parte de la problemática del aborto. ¿Ya? Entonces fue pasando, en un momento fue como súper, así como muy notorio que los gays estaban adhiriéndose a un discurso, y no solamente adhiriéndose, sino que también protagonizando un discurso en pro aborto. Entonces, y fue desapareciendo este cuento de que el propio cuerpo homosexual masculino. Entonces, qué fácil era esa situación. Qué fácil, entonces, en ese ejercicio de hablar de aborto, también se comenzó a hablar de lo travesti, lo trans. Entonces, qué fácil es hablar de otros cuerpos y no del propio. ¿Ya? Y sabemos que el cuerpo propio, en este caso, el cuerpo propio homosexual masculino está atravesado por el tema del SIDA y la infección de transmisión sexual y el no uso del condón. ¿De acuerdo? Entonces hay muertes significativas, ¿okay? Como la muerte de la hija de Juan, que tarda mucho en evidenciarse que era el SIDA el que atacó a ella. Y tarda mucho en evidenciar, y eso también es una de las, desde mi perspectiva, una de las causas por las cuales la compañera vive su soledad, sufre, es afectada por eso en soledad,
a pesar de que tiene un grupo, eso pasa invisible y nadie se hace cargo de ello. Entonces eso me preocupa y me motiva a mí a eso, a darme cuenta. Me di cuenta, y de ahí surgió el cuento de Quieren Show, cuando, por ejemplo, la hija de Perra era convocada a las universidades, o donde fuera la hija de Perra, ella convocaba a un montón de gente, se llenaba la gente, y sobre todo gente joven, para ir a verla, y ella presentaba su performance, ¿cierto? Y entonces los comentarios eran, hoy qué entretenido, hoy qué buena onda, hoy me cagué de la risa, pero en el fondo entonces parece que no había una buena lectura de su planteamiento, ni siquiera en las universidades. Entonces ahí me surgió esto, pero ustedes, la pregunta es, ¿ustedes quieren show? Porque lo que está haciendo la Perra no es show, pero parece que lo que se lee de ella es que es show y aplauden. Es como para irse a suicidarse a la casa lo que está haciendo la Perra. Y entonces ahí surgió la pregunta, a ver, los estudiantes quieren show, los revolucionarios quieren show, estos izquierdosos quieren show. Fue a partir de la convivencia con ella o el encuentro con ella que me hizo hacer esa reflexión. Y ahí entonces yo como que en las relaciones que se dan con algunos compañeros, entre comillas, yo me empiezo a preguntar, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto aborto? ¿Por qué no hablas de tu poto? No hablas de tus prácticas sexuales. Da la impresión, por ejemplo, cuando habla Rolando Jiménez, da la impresión de que él, siendo un presidente de una organización homosexual, cuando habla da la impresión de que tuviera prácticas sexuales heterosexuales. Muy higienizado. Súper higienizado. De que sus prácticas sexuales no fueran por el poto. Y eso yo lo veo de alguna manera en estos disidentes sexuales. Ya hablan de una disidencia sexual que es súper fácil ponerla en el currículum para acceder a algún trabajo o a alguna beca. Yo no puedo poner soy travesti, resentida, con ganas de venganza en un currículum porque no tiene ninguna importancia, porque es una validad, porque no es político, por duda, ¿cachai? No tiene sentido. Entonces yo me salgo de la disidencia, caigo de la disidencia porque eso es monstruoso. Yo estoy diciendo, ¿ya? Es monstruoso. Habla de tu sida, habla de tu cuerpo, pero habla de ti, ¿ya? No ocupes de tu cuerpo, porque eso a mí me parece una mala lectura del feminismo, porque decimos que nos interesa. No sé si me logro explicar esa rabia, ese resentimiento también, porque significa que también me usurpan, ¿cachai? O sea, había ocurrido durante mucho tiempo, participando en organizaciones homosexuales, mis compañeros que luchaban por los derechos de la comunidad LGBTI hablaban de los travestis en lugares públicos a mi lado, no dándome la posibilidad a mí de decir, compañera, diga lo que tenga que decir, sino que ellos me hacían el favor, me hacían el favor de hablar por mí, ¿cachai? Pero si yo estoy ahí, y tenían miedo de que yo dijera cosas que no fueran políticamente correctas, se cuidaban tanto, pero resulta que en la práctica era invisibilización, era seguir banalizando, y entonces se apropian de los pueblos. Y eso es lo que pasa, ahí yo siento que hay una mala lectura entonces de este niño. Y eso es lo que está ocurriendo, ¿cierto? Yo, en este momento. Me pasa que siento que hoy día también, no sé si, bueno, lo hablábamos antes, tú me decías que estabas hoy día como en un momento de estar más hacia adentro, de estar en un proceso también de como una suerte de autoformación, por así decirlo, un trabajo más interno, ¿cierto? Y a veces me da la impresión de que en el feminismo también, o sea, como en general, varias que antes veíamos mucho más para afuera, hoy día están más para adentro también. Y pienso, y a propósito de lo que tú decías, pensaba yo mucho en esto de que como hay algunas voces feministas que caen muy mal, precisamente porque hablan y su lugar de enunciación es la propia biografía, o sea,
ya hablamos de los honores, ¿cierto? De las reparaciones, pero ¿desde dónde si no es desde ahí? Y me parece que todavía esas voces no... Parece que hay muy poca gente dispuesta a escucharla. Ahora, yo sí siento que en algunos espacios feministas, como por ejemplo este que se armó la otra vez en Temuco, que nos encontramos allá, ¿te acuerdas este encuentro de mujeres del sur, creadoras, qué sé yo? Donde una Victoria Tunate, por ejemplo, habla también ella muy desde su propia experiencia, ¿cierto? Desde lo que le va causando alguna cierta pulsión, cierto pato. O sea, yo en lo personal agradezco mucho esa voz, porque también me siento súper reflejada. Además, bueno, no sé si se puede hablar de auténtico ni de verdadero, pero sí lo siento al menos hiper honesto. Eso no... A ver, ¿cómo lo puedo decir? Yo no lo he visto en la organización homosexual de la que yo provengo. Por lo tanto, entonces no sé si eso está ocurriendo. Ocurrió hasta el momento en donde hubieron cuerpos homosexuales en una organización de personas que vivían con el virus del VIH que se hacía. Era parte del trabajo personal de autoconstrucción, de reconstrucción que se hacía. Pero ahora no lo he visto más y me parece re interesante que se dé en las organizaciones feministas, en los encuentros feministas, porque yo creo que de ahí de alguna manera se está respondiendo a una política del pensarse todo el tiempo, ¿cachai? Y que parece que para los homosexuales, oye, qué mala, no es interesante o es muy desgastador, porque siento que podría estar ocurriendo que escuchan y después lo usan, pero no lo crean, ¿cachai? Y lo que está pasando en los espacios feministas es que hay mucha creación, ¿cachai? Hay mucha reflexión, hay mucha posibilidad de filosofar, ¿ya? Y eso, la verdad, en este sistema, en este momento, sirve para capturarlo y apropiárselo, sin ni siquiera decir, mira, esta frase la escuché en tal momento, en tal lugar, ¿cachai? Como si ellos fueran los creadores. Bueno, estamos hablando hace rato con la Claudia acerca del caso de la Nicole Saavedra, que muchos de ustedes deben saber, es una chica lesbiana de la ciudad de Limache, de la quinta región, que fue brutalmente asesinada, antes secuestrada, por no se sabe quién, porque la investigación no ha avanzado, y estamos a puertas de cumplir un año desde que este horrible crimen, desde que este horrible homicidio ocurrió y mantiene a muchas activistas, a muchas organizaciones lésbicas y a muchas lesbianas sueltas también, trans, travesti, atenta frente a este crimen que sigue impune. El 25 de junio se va a cumplir un año desde que ocurrieron estos hechos y una mesa constituida por organizaciones lésbicas que están tratando de visibilizar y exigir justicia por este crimen, ha lanzado un comunicado que no vamos a leer entero, pero vamos a leer algunos párrafos en donde se llama a activar y agitar para exigir justicia por el caso de Nicole Saavedra. Nicole Saavedra, 23 años, camiona, lesbiana, estudiante, pobre. Nicole secuestrada, torturada, asesinada.
A casi un año de su secuestro, tortura y asesinato, desde la Mesa Justicia y Visibilidad por el crimen de Nicole, estamos agitando para que las organizaciones, movimientos, colectivas, agrupas, afinidades, etc., se pronuncien y adhieran a pedir justicia, respuestas y visibilidad de este crimen de odio lésbico. Además, circularemos por todos los medios posibles una planilla de firmas para que se sumen como individualidades. Esto carece de valor jurídico, pero le otorga peso social a la denuncia. Ellas llaman a la empatía activa, porque queremos dejar de tener miedo, porque somos y queremos ser visibles, queremos dejar la sumisión y aliarnos cómplices contra los que prefieren vernos muertas, presas o sumisas a la heterosexualidad obligatoria y asesina. No vamos a darles el gusto, acá estamos en pie de guerra contra el heteropatriarcado, el Estado y los machos asesinos. Las lesbianas existimos y resistimos. Resistencia inter, trabas, lesbi, trans, marica. Y así sigue y nos convocan entonces a decir basta de heteropatriarcado asesino, basta de persecución a las lesbianas y existencias disidentes, justicia, respuestas y visibilidad por Nicole Saavedra Bamonde, vivan las lesbianas, por la autodefensa, por la visibilidad lésbica, nos queremos vivos, vivas, vives, libres y visibles. Nicole, entre todas te vamos a vengar, a recordar, a gritar basta de silencio e impunidad, porque se les va a acabar esa costumbre de violentar y de matar organización y autodefensa. Llama entonces la Mesa Justicia y Visibilidad por el crimen de Nicole. Bueno, vamos a hacer circular este comunicado por todas las redes sociales que podamos para que lo puedan leer de manera íntegra y lo puedan socializar y ojalá adherir a esta lista de firmas que va a estar circulando en distintos puntos para que estén todas atentas y podamos exigir justicia por este crimen impune. Claudia. Esto no es show. No, esto no es show. Por esto morimos. Me pasa eso de que a la compañera lesbiana, por ser torta, camiona, por horrorizar, ¿no es cierto?, está en riesgo y murió en las condiciones que murió. Estamos todo el tiempo, la más monstruosa, la que enfrentamos el día a día así, en riesgo de ser torturada, secuestrada, torturada y asesinada, y sin ninguna justicia. Pero además también aquí la heterosexualidad asesina es una heterosexualidad pobre. ¿Te das cuenta que yo creo que también hay que decir, esa heterosexualidad pobre también es una heterosexualidad empobrecida por este sistema, desarraigada por este sistema, analfabeta por este sistema? Si se dieran cuenta de su situación, no podrían darse cuenta del horror que están haciendo, del horror que este sistema está haciendo de que los pobres maten a los pobres, los pobres analfabetos ya se desquiten con nuestros cuerpos que hacen resistencia real y que no somos parte de un show. Queremos justicia, queremos juicio, queremos culpables, queremos que haya castigo, porque no puede seguir ocurriendo esto. Y lo que hemos asistido, sobre todo en el último tiempo, es como a una exacerbación de la violencia contra las mujeres. De hecho, creo que ayer o antes de ayer aparecía que el caso de Nabila Rifo, que es un caso que ha removido el último año, ¿cierto?, a todo el país, y no solo a todo el país, sino que yo diría a toda la región latinoamericana, por todo lo que implicó, digamos, por la condición en que Nabila quedó después de esa violencia, ¿cierto?, y por cómo ella, una mujer pobre, una mujer de una ciudad muy conservadora, muy extrema en su geografía, ¿cierto?, logra sobreponerse y logra hablar por ella misma, que es lo que hablábamos antes, ¿cierto? A mí lo que me ha
impresionado profundamente de ese caso es que finalmente Nabila es quien habla por sí misma, más allá de que muchas, incluso las mismas instituciones intenten hablar por ella. Yo creo que lo que ha calado más hondo es que ella misma sea la que habla por sí misma. Pero bueno, es un caso que está experimentando... A mí me preocupa porque yo creo que de alguna manera igual eso me convoca a mí a reconocerme travesti y resentiéndose de venganza. Porque cuando ocurre esto, entonces ya no es tan importante, no es la forma de instalar un discurso travesti, únicamente hablar de mis necesidades y obviar lo que está ocurriendo a nivel social en nuestro territorio. Qué útil entonces, reflexiono yo, qué útil es que vuelvan a instalar el caso de Nabila, desaprovechando todo lo que ya ocurrió, habiendo condenado a ese hombre, y que se vuelva a poner en los medios de comunicación en este periodo donde sabemos de tantos abusos, de tanto robo, de tanta colusión, y esto entonces sirva para tapar, para poner un velo y para que creamos que estamos hablando de lo importante en el país, pero la vinculación no es horizontal, sino que es estratégica. ¿Cachai? Entonces, si yo soy activista travesti, me quiero meter en ese tema. Quiero decir de que es útil para la mafia. Ya, a lo mejor ni siquiera podríamos imaginarnos que podría ser esto que está ocurriendo, el ejercicio de una mafia, ya, como los políticos, como los empresarios y como este robo en las fuerzas armadas no están jugando un mismo juego, y es que seguir robando en el país, seguir robando de la forma que sea a los pobres, y que no importa, porque sirve para el show que los pobres maten a los pobres. Entonces, ojo con eso. Entonces me llena de rabia. Totalmente. Ahora hay otra mujer desaparecida que lleva días, la están buscando, pero se desapareció, y las investigaciones ni la policía reaccionó de manera inmediata, sino que tuvieron que ir a rogarle que se hicieran parte, y ahora recién. Pero y si, esa es mi pregunta, si le pasa a alguien de mi familia, ¿tendrá que pasar a alguien de mi familia para que yo reaccione? Sí, porque todavía se ve como muy lejano. Muy lejano. Sí. No, es bien porque es así. O sea, yo creo que hay que darle a ese análisis. Sí, sí. Hay que darle a ese análisis. Yo creo que para eso estamos. Ya, para ver bajo el agua. Chinita, yo estoy viendo. Bueno, Claudia, ha sido una entrevista súper intensa. Hemos profundizado en cuestiones bien que nos duelen mucho a todas. Pero yo te quiero invitar a este momento final de la entrevista, en donde lo que nosotras hacemos es que nuestras invitadas definan desde su propuesta, desde su experiencia, algunos conceptos, como con la idea de en algún minuto armar un glosario femenino, ¿ya? Como han hecho otras personas definiendo también cosas, nosotras también queremos hacer lo propio. Entonces yo pensé a mí me gustaría que tú nos definieras educación. ¿Qué es para ti la educación? Yo creo que es maternidad. O sea, súper loca la hueá, súper moral. Pero me fui a mi biografía. Fui a mi biografía porque mi madre, una mujer analfabeta, que llegó del campo a Santiago con este proyecto de mejor calidad de vida,
nos decía a nosotras en el campamento, a sus hijos, nos decía todo el tiempo: aprendan a leer y a escribir, aprendan a leer y a escribir, aprendan a leer y a escribir. O sea, por sobre cualquier cosa, sobre cualquier problema, lo importante para ella era que nosotras aprendiéramos a leer y a escribir. Y tenía un poco que ver con que ella comenzó a trabajar como a los 8 o 9 años en la casa de una familia española en el sur de Chile, en donde ella tenía que hacer el aseo de 2 niñas que iban a estudiar. Entonces las 2 niñas españolas iban a estudiar, hijas de españoles, iban a estudiar, y ella se quedaba en la casa haciendo los quehaceres. Y pispeó de lo entretenido que era llegar a hacer tareas. Y bueno, yo siento que ahí en su cuento decía que sintió la diferencia de clase. Sintió, a lo mejor no la elaboró, pero sintió y nos dijo: escriban por esto, para que no tengan que hacerle aseo a nadie, para que de repente puedan ser protagonistas. Esa es la posibilidad de ser protagonista, la posibilidad de tener una historia que contar, la posibilidad de decir, de tener algo que decir. Y eso debiera ser natural, pero una clase se lo arrogó por sobre otra clase, por sobre mi clase. ¿Cachai? Porque provenimos de generaciones principalmente mujeres pobres. Yo soy una travesti que provino de generaciones de mujeres analfabetas pobres. Entonces, por eso, para mí, yo escribo desde ese lugar, desde el hambre por saber. Por eso, por ejemplo, del feminismo yo quiero siempre saber, y agradezco al feminismo y amo a las feministas, porque me da la posibilidad de acceder a formas de conocimiento que yo nunca me podría haber imaginado que tienen que ver conmigo. Me hacen parte de la familia, me hacen parte de la comunidad, y me hacen parte de un continente del cual yo siempre nací votar. Entonces todo eso para mí, el cuento de la educación, que pudiera ser que no tiene nada que ver con lo que ocurre con la educación ahora, ni es que las travestis debamos ser principalmente parte de esta educación, sino que esto que te reconozca en tu borde algo que decir, Ya, y lo otro que quiero que definas, otro concepto, es Susi Choi. ¿Qué es Susi Choi? Es una compañera de la activista, hermana de Loana Perkins, hermana de las travestis que queremos ir más allá con nuestra voz, con nuestro cuerpo, con esta conexión con nuestras generaciones anteriores, porque ella es folclorista, porque ella canta con la voz de un territorio específico, y eso la hace como muy especial y la hace vincularse con esta posibilidad de rever el tema travesti, ¿ya? Porque hasta el momento todas quieren ser bonitas, blancas y tener mucho para comprar muchas cosas, muchas pelucas. Mientras que la Susi Choi da la posibilidad de entrar por otro lado, entrar por el tema de la comunidad, entrar por el tema de
de la hermandad, ¿ya? De lo ancestral, como te digo, de esas generaciones que algo dejaron en nosotras y de las cuales en esa época ya el ser como nosotras somos no era lo que hoy es, ¿ya? Una era parte de la naturaleza, de todo, y del amanecer y del atardecer, ¿sí? Esas cosas para mí es la sucesión. Bueno, Claudia, vamos llegando así al final entonces de la entrevista. De verdad te queremos agradecer muchísimo el tiempo que te diste de acompañarnos. También queremos agradecer a este espacio, a la librería TXT que nos vuelve a acoger, que es un espacio donde nos sentimos muy cómodos porque también desde aquí surgió toda esta intención. Y ahora las chicas, la modelo, las chicas van a entrar porque tenemos un regalito. Entonces llevémoslo de un bracito cada uno. Como buenas nenas. Las que nunca se ven. Ahora Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. Felices de tenerte en esta Un silla. regalito. Un regalito. Y yo me devuelvo al tiro. Sí, yo me voy. Ya, Claudia. Gracias a TXT, a las compañeras. Siento que no dije nada. Yo siento que dijiste muchas cosas y que provocaste también. Y bueno, si hay que volver a hacer una segunda entrevista con Claudia Rodríguez, la vamos a hacer. Muchas Queremos dejar este espacio siempre. Un honor para mí. Muchas gracias. De verdad para nosotros es muy bueno que estés aquí y seguimos adelante entonces con felicitaciones. Chao, chao. Cosas ricas.